Un gusto Hola, poder hola. compartir con ustedes en esta sesión. De acuerdo al programa, yo no he estado hoy día, pero por razones de fuerza mayor me ha tocado tener la oportunidad de poder compartir esta tarde con ustedes, iniciando el módulo de comunicación estratégica, que para mí es un tremendo gusto el poder hacerlo. Así es que les reitero la bienvenida a todas y cada uno de los que está presente. Iniciamos este módulo que tiene dos sesiones, la de hoy y la del próximo día jueves. Esta tiene... Se me dio apagado, pero vamos a ver si avanza. Ya, Hola. buenas tardes. Este módulo tiene los siguientes contenidos: herramientas de comunicación eficaz, que las vamos a revisar hoy día, la preparación del discurso de exposición, que también lo vamos a ver hoy día, resumir los planteamientos de todos, identificando los planteamientos y reafirmando las ideas centrales, que lo van a ver el día jueves, y el uso de los medios de comunicación, especialmente regionales y locales, y técnicas para oratorias. Esos tres temas los van a revisar el día jueves, ¿ya? Entonces hoy día vamos a trabajar fundamentalmente con este concepto que está acuñado ahí, ¿cierto? Que es herramienta de comunicación eficaz. Es decir, herramienta que nos pueda servir, pero también yo le pondría que vamos a tratar de buscar algunas herramientas de comunicación eficientes. Es decir, que con los mismos recursos que tenemos hoy día, podamos tener un mejor resultado en nuestro desempeño comunicacional. Es un desafío bien grande el que tenemos, así que yo les invito a todas y a todos a que avancemos en esto. Bueno, yo les quiero dejar este ejercicio, les voy a pedir algo, sí. Yo se los voy a leer, pero que en algún momento yo les voy a hacer algunas preguntas a ustedes, y en ese momento necesito que abran sus micrófonos y me contesten, ¿ya? Pero en ese momento, no ahora. Y que luego lo cierren. Abren el micrófono, contestan y luego lo cierran. El planteamiento que nos hace acá, ¿cierto?, es el siguiente. El mensajero solo puede entregar su mensaje a quienes están en el mismo nivel de vibración que el mensaje. Así que no te estreses por decirle cosas a personas que no pueden oírte. Le reitero el planteamiento: el mensajero, nosotros somos los mensajeros, ¿no?, puede entregar su mensaje a aquellas personas que están en el mismo nivel de vibración del mensaje. Saben que nosotros transmitimos en cierto nivel de ondas, megahertz. Así que no debemos estresarnos por decirle cosas a personas que no pueden o que no quieren oírnos. Fundamentalmente que no pueden, porque no nos entienden. ¿Ya? Entonces, el planteamiento es el siguiente: ¿cuán de acuerdo está usted con esta afirmación? Cada una de ustedes. ¿Cuán de acuerdo están con esta afirmación? Y van a contestar de acuerdo a estas alternativas. A, que están completamente de acuerdo con lo que plantea el mensajero, ya con lo que planteaste el texto. B, que, no, que están de acuerdo, pero no en extremo, pero están de acuerdo. C, que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. D, que están en desacuerdo. Y E, que están en completo desacuerdo. Entonces vean las alternativas, mírenlas, relean el texto y definan su respuesta. Yo se las voy a preguntar. Cuando yo les pregunte, de acuerdo a la alternativa que vaya diciendo, ustedes me van diciendo yo, y yo los voy contando, ¿ya? Valga la redundancia del yo. Basta con que ustedes me digan eso o sí, ¿cierto? Y yo les voy a ir contando para ir teniendo una respuesta de cuál es el resultado que tenemos en este ejercicio inicial, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar: el mensajero solo puede entregar su mensaje a quienes están en el mismo nivel de vibración que el mensaje, así que no te estreses
por decirle cosas a personas que no pueden oírte. ¿Quiénes están de acuerdo con la alternativa A? Completamente de acuerdo. Díganme yo o sí. Yo. 1, Yo. 2, Yo. 3. 3, 3, 3. Yo. 4, 5, 6. ¿Quién dijo yo? Yo también. Margarita. 7, 7, Yo. 8, Yo. 9, Yo. 10, Yo también. 11. Tenemos 11 respuestas. ¿Estamos, ¿alguien más del alternativa A? Cerramos la alternativa A. Alternativa B. De acuerdo. Díganme yo a partir de ahora. Yo. 1, 2, Yo. 3, Yo. 4, Yo. 5. 5. ¿Alguien más? Respuesta B. No. Alternativa B. 6. Yo. 7. Alternativa C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. Díganme yo. Yo. 1, 2, De acuerdo. 3, Yo. 4, Yo. 5, Yo. 6. 6, 6, 6. 6. Alternativa D. En desacuerdo. Díganme yo a partir de ahora. ¿En desacuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Alguien? No tenemos desacuerdo. 0. Y alternativa E. Completamente en desacuerdo. Yo. Díganme yo. 1, 2, 3, Yo. 4, Yo. 5. 5 a la 1, 5 a las 2 y cerramos con 5 personas que respondieron la alternativa E. Yo también. Tenía mi micrófono apagado. Ya 6, tenemos 6. 6 respuestas. Tenemos 19, 25 personas que respondieron entre la C y la A y tenemos 6 personas que respondieron entre la D y la E. Por tanto, infiero que hay un grupo importante que no ha votado. ¿Ah? Veo una persona dado vuelta y trato de mirarla, pero no alcanzo a voltear entera mi cabeza. Bueno, ¿qué tenemos acá? Este es un ejercicio que pretende identificar en términos muy generales nuestra percepción sobre la comunicación. ¿Ya? Entonces, desde nuestra perspectiva, por lo menos de la gran mayoría de las personas que están ahora en esta sala, han contestado respuestas que no son las más correctas, ¿ya? Porque básicamente lo que nosotros hacemos permanentemente con nuestros patrones comunicacionales es practicarlo y reiterarlos. Y eso nos lleva a que no somos capaces de comunicarnos muy bien con algunas personas, pero con otras personas no somos capaces de comunicarnos. ¿Y qué hacemos? Le echamos la culpa a la otra persona. Le echamos la culpa al empedrado, como se dice. Bueno, si no me entiende, es problema de ella, pues. ¿Para qué voy a perder tiempo en tratar de que me entienda si no puede entenderme? ¿Para qué voy a perder el tiempo si esa persona la verdad es que no me puede oír, no es capaz de comprenderme? Entonces, acá, cuando nos enfrentamos a la comunicación eficiente, eficaz, es la comunicación que efectivamente interpela al comunicante para que efectivamente haga su mejor esfuerzo para adaptarse al nivel de vibraciones de las otras personas, para que entiendan tu mensaje. Tenemos que adaptar nuestro mensaje, ¿sí? Don Jaime Molina tiene su manito levantada. Creo que quiere hacer alguna consulta. Perfecto, pero que sea breve porque el temario que tenemos es súper
amplio, así que le voy a dar la palabra brevemente. Sería bueno que dejen los comentarios por chat y así los vamos respondiendo cada un cierto rato, ¿les parece? Don Jaime, adelante. Me parece que tiene el audio desactivado, don Jaime, así que puede que haya sido un error. Ok, puede escribir la consulta y en un rato más las podemos ir respondiendo, ¿ya? Porque quiero que dejemos esto asentado muy bien. El esfuerzo, ¿cierto?, es efectivamente adaptar nuestra forma de comunicación y no que el otro se adapte. Y eso es lo que voy a tratar de poder explicar en esta jornada, ¿ya? Ahora, nos hacemos una pregunta que es muy básica. Vamos a hablar de herramientas de comunicación y por tanto debiésemos asentarnos en algún concepto de comunicación. Comunicación es un concepto ampliamente discutido, ¿cierto? Todos los que estamos presentes, todas las personas que estamos presentes esta tarde, tenemos, ¿cierto?, una definición de comunicación. Lo que yo voy a hacer, tratar de mirarlo desde la ciencia y mirar esta cuestión desde el punto de vista más amplio posible para que podamos concordar con una definición de comunicación que nos permita ser más eficientes, ser más eficaces en nuestra comunicación. Ahora, desde esa perspectiva, la definición más fácil, ¿cierto?, más general, y una de las mejores, es decir, que la comunicación es básicamente interacción. La comunicación es básicamente interacción. Interactuar con otras personas, pero no solamente nos comunicamos con otras personas, interactuamos con seres vivos. Probablemente muchos de ustedes tienen mascotas, ¿no? Tienen perros, tienen gatos u otros, ¿ciertos? Animalitos, ¿ah? Y ustedes se comunican con ellos. Y en muchas personas llegan a decir que efectivamente se comunican mejor con su mascota que con su familia. Yo lo he escuchado eso decenas de veces. Y claro, la interacción que realiza un animal, un perro, un gato, es mucho más simple que la de un humano, que es una personalidad mucho más compleja. Por tanto, siempre va a ser más fácil probablemente comunicarnos con un animal domesticado que con una persona por la complejidad que tienen estos seres vivos. Entonces, la comunicación es interacción, ¿ya? ¿Y esto qué implica? Bueno, vamos a revisar una definición de uno de los autores más clásicos de la comunicación. Él plantea la teoría interaccional de la comunicación, y él plantea que la comunicación es el conjunto de elementos en interacción, en donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos. Esto es tan sólido que lo podemos comprobar ahora mismo. Acá habemos reunidos, comunicándonos, un grupo de aproximadamente 40 personas, que estamos en distintos lugares del país. Yo en lo personal estoy conectado hoy día desde la ciudad de San Antonio, ¿ya? Y muchos de ustedes están en otras partes del país. Pero cualquiera que abre el micrófono, interrumpe la interacción de todos los demás. ¿Se dan cuenta? La interacción genera este efecto del otro. La interacción afecta a los otros, positiva o negativamente, pero les afecta. Cuando nosotros metemos la cuchara, como se dice coloquialmente, estamos afectando a otras personas positiva o negativamente. Y muchas veces nosotros metemos la cuchara sin saber si eso va a ser positivo o negativo. Pensamos que es un aporte, pero muchas veces no lo evaluamos. Y esta definición es tan potente por eso, porque lo dice, claro, cualquier cosa que cambie, que modifique una parte, se va a ver todo el entorno comunicacional afectado.
Entonces, cuando nosotros miramos la clásica teoría de la comunicación, que todos alguna vez la vimos en el colegio, en la universidad, ¿no? En algún curso, dicen, bueno, en la comunicación hay un emisor que emite el mensaje. Yo quiero dejar aquí inmediatamente acertada una cuestión. El emisor siempre debe hacerse responsable de los mensajes que emite. Aquí estamos muy acostumbrados a decir, bueno, no, es que me distorsionaron, ¿no? No, es que yo no fue lo que quise decir. Y no estamos hablando solamente de los políticos, no estamos hablando de las personas comunes y corrientes, que en general, cuando se genera un problema por lo que nosotros dijimos, la respuesta es que no, me tergiversaron. Me están levantando o están diciendo cosas que yo no dije. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, tenemos una herramienta que debemos aplicar y que debemos ser claros y precisos en nuestros mensajes. ¿Ya? Es nuestra responsabilidad. Hay muchas personas que deliberadamente entregan mensajes, ¿cierto?, confusos para generar, ¿cierto?, este conflicto. Y ustedes me imagino que conocen a más de alguna persona que tiene esa práctica, ¿no? Pero nosotros debemos hacernos cargo de nuestros mensajes. Somos el emisor. Yo tengo que ser claro con el mensaje, lo estoy diciendo, lo estoy hablando, lo tengo escrito para que ustedes lo puedan leer y nadie pueda venir después que no, el señor Cofré, el profesor Cofré dijo otra cosa. Claro con el mensaje, me tengo que hacer cargo de este mensaje. Este mensaje, ¿cierto?, ocupa un código y un canal. Usa un código y un canal. El canal, ¿cierto?, es el lugar, la forma en que nos estamos comunicando. Cuando nos comunicamos por un canal directo, ¿cierto?, cuando nos estamos interactuando, es el más clásico que todos conocemos. Es además el que entrega mayor información en la comunicación. Pero también podemos usar como idea un canal que es virtual. Ustedes probablemente tienen muchas comunicaciones con sus teléfonos, ¿cierto? Probablemente todos tienen WhatsApp, los que están en este curso, y deben usar otras redes, ¿cierto?, para comunicarse también. Entonces son canales de comunicación. Y usamos códigos para comunicarnos. Tenemos claro que este mensaje que yo estoy enviando ahora, en este momento, está usando un código que es el idioma español, ¿ya? Que supuestamente todos lo manejamos, todos lo concordamos. Pero como en esta escuela hay dirigentes de todo el país, probablemente hay personas que están entendiendo mejor el español que yo hablo que otras. ¿Y por qué? Porque tenemos modismo, porque tenemos formas de hablar, tonos de voz que son distintos, pero además tenemos una cuestión que es más profunda. De los países que hablan español, Chile está en el ranking como el país donde se habla el peor español. Hablamos cortado, no pronunciamos las S, entre otras cosas, ¿no? Y le cambiamos los nombres, las cosas en todas partes, ¿no? Entonces, si yo digo acá pan patillo, van a saltar, muchos van a entender. Si digo marraqueta, si digo pan francés, vamos a entender cosas distintas. Entonces, el código base es un idioma, pero no es el único. Al menos hay dos códigos más que estamos usando en este momento y que yo pretendo explicar en esta sesión. Tenemos un código, el idioma español, lo estamos utilizando, pero en este momento yo estoy ocupando dos códigos más para comunicar. Y esos son los que voy a explicar más adelante. Entonces, este mensaje va a llegar a un receptor, a otra persona, a otras personas que lo van a escuchar, ¿cierto? Pero esa persona va a responder, va a dar una respuesta. Por tanto, ese emisor, ese receptor, se transforma en emisor porque devuelve y da una respuesta. Esa respuesta se llama retroalimentación.
La comunicación se basa en unir y un venir, el feedback comunicacional va y viene, como un partido de tenis. Pasamos, ya, pasamos para acá. No es solamente hablar. Muchas personas con la deformación que tenemos pensamos que yo soy un buen comunicador porque hablo bien en público. Sí, esta persona habla bien en público, pero ¿será un buen comunicador? Bueno, eso habría que probarlo en la capacidad de transformarse en emisor y en receptor, y en retroalimentar la comunicación. Y un elemento fundamental, que es de los aportes que se han hecho en los últimos años a la teoría de la comunicación, tiene que ver con el contexto. La comunicación se da en un contexto determinado. La comunicación siempre se da en un contexto formal, informal, un contexto laboral, un contexto coloquial, un contexto de formación. Hay un contexto en el que se da la comunicación. Cuando nosotros sacamos las cosas de contexto, ¿cierto? La comunicación se distorsiona. ¿Ah? Hay cosas que se dicen en un contexto de amistad, ¿cierto? De jolgorio, de convivencia, ¿ah? Pero que no se dicen en un ambiente serio. Y si yo saco eso de allá y lo traigo para acá, estoy descontextualizando la comunicación. Por eso nosotros tenemos que tener súper claro en el contexto que estamos. Esto se asemeja a ese dicho de elefante en vidriería, ¿no? Esa persona que no tiene idea del contexto y se pone a hablar y no entiende el contexto en el que estamos. Por tanto, nadie lo entiende. Para que el mensaje se entienda, tiene que estar contextualizado, tiene que ser de acuerdo al contexto en el cual nos estamos comunicando. Y muchas veces es importante que las personas que tienen roles de liderazgo definan el contexto. Ya, bien, socios, bien, amigos, amigas, vamos a iniciar la reunión. Ahora nos vamos a poner serios. Ahora nos vamos a poner serias. Y ahí nosotros vamos definiendo el contexto. Pasamos de un contexto de convivencia festiva a un contexto serio donde vamos a tomar acuerdos, decisiones. Y eso nos facilita de sobremanera la comunicación. Entonces la comunicación es interacción. Y nosotros, a partir de lo que plantea David, podríamos mirar 3 principios básicos de la comunicación, que ya lo hemos mencionado, pero es que lo acortamos para tenerlo subrayado ahí. El primero, ¿cierto? El de totalidad. El cambio en una parte del sistema modifica a todo el sistema. Entonces, en este sistema comunicacional que nosotros estamos utilizando, en que estamos interactuando, si una persona interviene, modifica todo el sistema comunicacional. Podría inclusive, ¿cierto?, dejarlo inutilizado. Si alguien prende el micrófono y pone su radio a todo volumen, y pone música estridente, o cualquier tipo de música, nosotros vamos a quedar imposibilitados de comunicarnos hasta que podamos silenciar su micrófono. Entonces, el principio de totalidad está sucediendo siempre. Cuando nosotros intervenimos, cuando nosotros llegamos a un lugar, llegamos a un sistema comunicacional y nosotros lo estamos modificando. Alguna gente se queda callada, otra empieza a mira, ya llegó tarde de nuevo, así. Se va a producir una modificación en el sistema porque tiene que ver con este principio de totalidad. El segundo principio de causalidad circular. La comunicación es un proceso complejo de implicaciones mutuas, de acciones y retroacciones que están envueltas en el ciclo comunicacional. Algunos me dirán, oye, que este caballero ya empezó a hablar con palabras complicadas, pero básicamente es esto. O sea, emisor, mensaje, receptor devuelve, responde al emisor, y eso es la comunicación. Idas y venidas. Siempre, no solamente idas, no solamente hablar. Cuando estamos frente a la asamblea, por ejemplo,
estamos hablando frente a 20, 30 personas, yo soy el emisor, el auditorio, son los receptores, pero también son emisores, pues, nos están dando mensajes, nos están asintiendo, están poniendo caras de asustado, se están riendo. Es decir, nos están retroalimentando. Por eso que este es un proceso de acciones y retroacciones. Tiramos un mensaje, viene de vuelta algo. Somos buenos comunicadores, somos buenas comunicadoras cuando somos capaces de percibir adecuadamente esto que nos viene de vuelta. Somos capaces de interpretar adecuadamente lo que nos quieren decir cuando no hacen un gesto. Y nos dicen así, no nos miran y lo dicen. Nos están dando un mensaje, claramente, de que guardemos silencio, o nos dicen así con la mano. Que esperemos un poco, son mensajes universales, ¿cierto? Que algunos los van a interpretar muy bien, otros los van a interpretar muy mal. Entonces, este es principio de causalidad circular, tiene ida y vuelta a la comunicación, tiene feedback, tiene de ida y tiene de vuelta. Y el tercer principio es el principio de regulación. La comunicación utiliza códigos, ¿cierto?, que son comunes entre emisores y receptores. La posibilidad de que la comunicación se distorsione pasa por la interpretación que le dan los unos y los otros a los códigos. En la medida que nosotros conocemos, practicamos estos códigos, podremos ser mejores comunicadores. Por tanto, si yo no le entiendo de qué código me está hablando, si yo cuando una persona me empieza a hablar, pero yo no entiendo lo que me está diciendo, estoy haciendo un esfuerzo, pero no lo entiendo. Bueno, créanme que si nos damos cuenta de eso, es porque somos buenos comunicadores. Si nosotros nos damos cuenta de que pese a que estamos escuchando y poniendo nuestro mejor esfuerzo, no logramos entender a la otra persona, estamos por sobre la media de los comunicantes. Porque la mayoría, ¿qué es lo que hace? Entiende lo que quiere entender. Ojo, que es una cuestión natural. Nosotros tratamos de cerrar Gestalt, que se llaman la psicología de la Gestalt. Tenemos estructuras neuronales y nos dicen cosas y las vamos cerrando. Y vamos interpretando de acuerdo a nuestra experiencia. Entonces, muchas veces entendemos cuestiones que son completamente opuestas a las que nos están diciendo. Por eso es que si somos capaces de escuchar con atención, nos podremos dar cuenta de que no estamos entendiendo ni pío, como decía mi abuela. Pero eso quiere decir que efectivamente estamos atendiendo. Porque si no, pescamos una parte, que es lo que entendemos, y de ahí construimos la totalidad, de ahí, ¿cierto? Entendemos que eso es el todo, y eso es un error que caemos frecuentemente. No aceptar, no utilizar de forma adecuada, ¿cierto?, el principio de regulación. Hay códigos comunes que los vamos a entender siempre, pero los vamos a entender de forma distinta. Y yo vuelvo a lo que les decía antes, somos responsables nosotros de los mensajes que emitimos. Somos nosotros responsables de que el otro nos entienda. No me entiende, bueno, yo lo siento mucho, van a tener que ir a hacer el curso anterior, al previo a este, el requisito, para que me entienda, como nosotros le decimos a los estudiantes en la universidad. Pero si usted, ¿cómo va a aprobar esto? No entiende este curso porque este curso tiene 2 requisitos que usted no ha hecho todavía. Bueno, eso no pasa en la comunicación. No le podemos decir, oye, vaya cuando estudiar un poco, porque cuando estudie un poco entienda esto, ven a hablar conmigo. No. Nosotros tenemos que adaptar nuestro mensaje para que esta persona que está frente a nosotros, ese grupo que está frente a nosotros, nos entienda, usando códigos que sean comunes. Entonces, a partir de eso, nos planteamos la pregunta. Con todos estos elementos que yo he entregado,
nos hacemos la pregunta de cuándo nos comunicamos, en qué momento nos comunicamos. ¿Ah? Y bueno, la pregunta que es bien interesante, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, que ahora nos estamos comunicando. Pero ¿en qué momento del día me comunico? ¿Cuándo no me comunico? ¿Cuándo queremos o cuándo podemos? La respuesta es no. No nos comunicamos cuando queremos o cuando podemos. Porque muchas personas creen que la comunicación es un proceso intencionado. O malintencionado alguno. Pero la verdad es que no es tan así. No nos comunicamos solamente cuando nosotros queremos o cuando podemos. Nos comunicamos siempre. Porque existe la imposibilidad de no comunicar. En cuanto existe algún tipo de interacción, nos estamos comunicando. Es imposible que se dé la no comunicación. Siempre nos estamos comunicando. Estando vivos, nos estamos comunicando. Estamos durmiendo y nos estamos comunicando. Entonces, nosotros tenemos la idea preconcebida, la mayoría de las personas, de que la comunicación sucede cuando yo quiero. Si yo no quiero comunicarme, no me comunico. Bueno, eso es cierto, por ejemplo, con el teléfono, ¿no? Si yo no llamo a alguien, no me comunico. Pero miren el absurdo. Si yo no lo llamo, si yo no la llamo, esa persona tiene un mensaje mío. ¿Cuál es el mensaje? Que no quiero hablar con ella, que no quiero hablar con él. Es imposible no comunicarse. Yo salgo acá a la calle, voy caminando, veo una persona que viene al frente mío, no la conozco, mira, pero no hace ademán de saludarme, nos reconocemos que no nos conocemos y no nos saludamos. Bueno, ¿nos comunicamos o no nos comunicamos? Bueno, nos comunicamos, pues. No nos conocemos, pero nos comunicamos. ¿Qué nos comunicamos? El que no nos conocemos, por eso no nos saludamos. Él me miró, me observó, me analizó, echó a andar su tejido neuronal, buscó sus recuerdos. No, a esta persona no lo he visto nunca. Yo hice lo mismo, y por tanto decidimos, sin hablar, en no saludarnos. Pero aparte de eso, entregamos mucha información en esa interacción, porque la comunicación es interacción. Yo supe más o menos su edad, supe su situación socioeconómica. Yo soy asistente social de formación inicial, así que siempre miro esas cosas. Por la ropa que viste, ¿no? La primera impresión. Cuando pasé por el lado de esa persona, pude percibir, pese a que usamos la mascarilla, ¿cierto? Que andamos con la mascarilla, pude percibir el perfume que usa. Lo mismo esa persona. Evaluamos cuestiones importantes y no nos conocemos y no nos generamos desconfianza, porque si no hubiésemos generado desconfianza, algunos de los dos hubiésemos atravesado la calle y no hubiésemos ido con la otra vereda, para evitar riesgos, ¿no? En esta sociedad que está tan asustada, ¿no? Entonces, existe esta imposibilidad, siempre nos estamos comunicando. Yo no salí a la calle pensando que iba a comunicarme con este señor que no conozco. Se dio. Y se va a dar siempre. Si yo me subo al metro, me subo al bus, me comunico con todos los que están ahí. Es imposible la no comunicación. Yo les comento una cosa que yo viví, que fue como bien traumática. Yo hace muchos años atrás tuve un accidente automotriz. Choqué en la principal avenida de Valparaíso, en la avenida España, a la hora de la mañana, cuando todos van a sus trabajos. Por tanto, hay mucha gente que me vio ahí siendo actor principal de un accidente. Afortunadamente no pasó nada grave, los autos fueron con daños mayores, pero las personas que íbamos en los autos no tuvimos daños físicos. Bueno, yo ese día llegué tarde a mi trabajo, carabineros, seguro y todo eso, agarré los autos,
y tuve que hacer todas las cosas que tenía que hacer ese día en forma más acelerada para poder cumplir con mi trabajo de ese día. Bueno, yo la verdad que asumí que era un día completamente normal, con excepción de que había chocado en la mañana. Un par de días después me reúno con varias personas en varias reuniones, y todas esas personas me habían visto el día, esto fue un día miércoles, y me dicen, oye, ¿qué te pasó a ti el miércoles? Nada, pero es que yo te vi, eras un zombie, tu cara demostraba un nivel de preocupación. Yo no le conté a nadie que tuve un accidente, pero toda esa gente supo que a mí pasó algo, porque es imposible no comunicar, estaba comunicando esta cuestión, ¿ya? Y eso era un estado de ánimo, que ni yo mismo lo reconocí, porque yo entendí que estaba bien, pero los demás reconocieron claramente que yo estaba afectado. Desde ahí que yo le hago esta pregunta, que nos hacemos esta pregunta, ¿con qué parte del cuerpo nosotros nos comunicamos? Tendemos a entender, ¿cierto?, que nos comunicamos fundamentalmente con la voz. O algunos dirán con las manos. Pero la verdad es que nosotros nos comunicamos con todo el cuerpo. El órgano comunicador por excelencia es nuestro sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central, ¿cierto?, que está acá alojado en el cerebro, ¿cierto?, que se irradia a través del cuerpo por la columna vertebral, ¿cierto?, con neuroreceptores que están por todo nuestro cuerpo, y el sistema nervioso periférico o autonómico. Entonces nosotros nos comunicamos con estas neuronas que están esparcidas en todo nuestro cuerpo. Ojo, que nosotros controlamos supuestamente nuestras ideas, nuestras conductas a partir de nuestro cerebro, ¿ya? Pero el sistema nervioso autonómico no necesariamente le hace caso al cerebro. La mayor cantidad de neuronas que nosotros tenemos están alojadas en nuestra cabecita, en nuestro cerebro. La segunda parte del cuerpo que tiene mayor cantidad de tejido neuronal está en las manos. Tenemos pulgares, tenemos capacidad de hacer muchas cosas que muy pocos otros mamíferos pueden hacer. Y la tercera parte está en nuestro estómago, en nuestro intestino. Ahí están estas neuronas. ¿Y qué nos pasa, pues? Nos duele la guata. Sentimos mariposas en el estómago cuando éramos más jóvenes, ¿no? Algunos todavía las sentimos de repente. Y nosotros eso no lo mandamos a hacer, no lo pensamos. Simplemente sucede en nuestro cuerpo que está respondiendo frente al estímulo. En nuestro cuerpo que cuando nos ponemos nerviosos nos ponemos rojos. No queremos ponernos rojos, pero nos ponemos rojos. Es nuestro cuerpo que se está comunicando sin nuestra autorización expresa. Entonces, cuando yo andaba como zombie, yo no quería andar como zombie, yo andaba bien, haciendo mi tarea, pero todos se dieron cuenta que me pasaba algo. Mi cuerpo me delata, nuestro cuerpo nos delata. Por eso cuando a usted le preguntan a alguien, oye, ¿cómo estáis? Él dice, bien, estoy súper bien. Y genera cero credibilidad, claramente. Porque no hay coherencia, ¿cierto? Porque efectivamente el cuerpo comunica una cosa y su voz, este lenguaje verbal, dice otra cosa, pero vamos a ver ahora que el cuerpo comunica mucho más que nuestro texto, que nuestras palabras. Y eso muchas personas no lo entienden. La mayoría de las personas piensa que se comunica en forma intencionada, en forma deliberada, y solamente cuando ella quiere comunicarse. Pero la verdad es que siempre nos estamos comunicando, ya que no podemos suspender voluntariamente la comunicación no verbal. Porque si yo digo, ¿sabes qué más? No quiero comunicar con mi cuerpo, digo, 1, 2, 3, momia es, y me quedo congelado, pero sigo comunicando. Sigo entregando un mensaje. Nuestro cuerpo
se está comunicando y lamentablemente muchas veces nosotros no lo dominamos. Nosotros no lo dominamos. Y ahí tenemos una tarea claramente de cómo dominamos, cómo domamos a este animal que somos nosotros mismos para que efectivamente vaya en la dirección que nosotros queremos. ¿Ah? Que seamos coherentes en nuestra comunicación, en nuestra interacción con las demás personas. Entonces, esta preguntita de cómo nos comunicamos, creo que se responde ya con lo que hemos dicho. Pero nosotros nos comunicamos a través de interacciones verbales, ¿cierto? De interacciones no verbales y de interacciones paraverbales. Por tanto, si volvemos al tema de los códigos, nosotros nos comunicamos usando 3 códigos: el código verbal, el código no verbal y el código paraverbal. Y los 3 podrían ir en direcciones opuestas, como el ejemplo que les daba de cuando le preguntamos a la persona cómo se siente. Que el código verbal nos dice que sí, que se siente bien. El código no verbal, que es el resto del cuerpo, nos dice que efectivamente no se siente bien. Y el código paraverbal, ¿cierto?, que tiene que ver con el tono, ¿cierto?, con la intensidad y el volumen de su voz, va por otro lado. Nos dice otra cosa, no es coherente con sus palabras. Entonces la comunicación verbal, las palabras habladas, escritas, el código idioma español, paraverbal, del uso de la voz y del cómo se habla. No es lo mismo decir las cosas de una forma que de otra forma, comunican cosas distintas. Y la no verbal, que es el lenguaje del cuerpo, de los ojos, de la respiración, de la guata, del corazón. ¿Ah? Entonces los estudios, ¿qué nos dicen? Los estudios nos dicen que si nosotros miramos nuestra comunicación, está compuesto por los 3 componentes. Componente verbal, el componente no verbal y el componente paraverbal. Entonces, cuando miramos el componente de las palabras, el que pareciera que es el más importante, ¿ah? Pero cuando vemos el impacto que tiene en el mensaje, nos damos cuenta que el impacto que tiene es muy bajo. Si las palabras van solas, representan el 7% del mensaje. Para los que son caballos de la matemática ya saben que el 93% no tiene que ver estrictamente con las palabras. Y nosotros hemos estado convencidos desde que nacemos de que las palabras son las importantes. Nos enseñaron a leer, a escribir, ¿cierto? ¿Ah? Y siempre el lenguaje es muy importante, ¿no? Yo veo acá a Rosa Castillo y veo su hermosa biblioteca y claro, nos enseñaron que son muy importantes los libros, ¿ah? Y nos transformamos en intelectuales, algunas personas más que otras, evidentemente, pero eso no nos hace buenos comunicadores de por sí, porque es una parte importante, sí, pero la comunicación que tiene que ver con el tono, con el uso de la voz y del cómo se habla, representa un 38%. Un 38%. O sea, es 5 veces más importante de lo que decimos, es cómo lo decimos. Pero acá, los estudios nos revelan que el porcentaje mayor, ¿cierto?, tiene que ver con la comunicación no verbal, estrictamente no verbal. 55% del mensaje es no verbal. Porque si efectivamente nosotros estamos mirando la cara de alguien que está hablando muy bien, ¿ah?, de forma clara, precisa, pero vemos la cara y sus gestos y nos damos cuenta de que no son coherentes, nosotros no les vamos a creer. Entonces, la importancia que tiene la comunicación no verbal es muy alta para poder mejorar nuestra comunicación interpersonal, nuestra interacción. Porque podemos, acá vamos a ver algo de oratoria y discursos,
Pero si eso no lo acompañamos con comunicación no verbal mayormente desarrollada, no tiene mucho sentido, porque podríamos ser todos excelentes locutores o locutoras, pero eso no nos transforma en buenos comunicadores. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Se congeló el profe, Cristian. Sí. Ya no lo vemos. Démosle unos minutitos a Cristian, que debe haber tenido un problema con la conexión. ¿Qué Pensé comunicación? que era yo es esta? solamente. Se congeló. Esa es una comunicación no verbal, entonces. No sé. Me está diciendo que nos despertemos un poquito. Sí. Un poco de emoción para la tarde. Eso. Igual que yo, no puedo entrar por el tablet. Vamos a preguntarles a Cristian por interno qué le pasó y dennos unos minutitos, ¿ya? Lo llamo Cami. Gracias. Ahí está entrando Ari. ¿Me escuchan, no? Ahí. Ahora sí, Cristian. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Hubo un problema acá con la internet, así es que estoy conectado desde mi otro equipo, que lo tenía preparado por si pasaba esto. Pero lo tenía con la conexión de la mañana. Entonces entré a la sesión de la mañana y nadie... No te preocupes. ¿Puedes pasar bien el PPT? Sí, ¿O lo voy a cargar, lo voy a cargar de nuevo porque el de acá no lo puedo sacar. yo te lo desconecto? Ya, desconéctamelo para poder abrirlo desde este equipo. Vale. Lo tengo abierto, sí, estábamos en esta lámina, claro. Perfecto. Ya me dice que no puedo iniciar función de compartir. Ahora sí, compartir. Ya. Esto sirvió para que nos tomáramos un pequeño descanso. Ya, perfecto. Y esto nos permitió, estaba todo preparado para que efectivamente viéramos el impacto que tiene la no comunicación. Pues. Se reinterrumpió la conexión y igual yo lo seguí escuchando, yo no perdí el audio, lo seguía escuchando, pero ustedes no me podían escuchar a mí y tampoco me podían ver. ¿Ya? Entonces tenemos que asumir, ¿cierto?, este desafío de que podemos mejorar la comunicación todos los días en la medida que nosotros nos proponemos eso. En la medida que nos proponemos mejorar nuestra comunicación, lo podemos ir logrando. Una segunda directriz, ¿cierto? Tiene que ver, discúlpenme, estoy tratando de mover la pantalla que me tapa todo ya, y no puedo ver, perfecto. Tiene que ver con lograr un mayor nivel de coherencia entre la comunicación no verbal, la paraverbal y la verbal. En nuestra comunicación cotidiana, tomar conciencia de estos elementos, de eso se trata, de tomar conciencia de que no solamente nos estamos comunicando con palabras, que nos estamos comunicando con gestos y que nos estamos comunicando a través de la forma en que decimos las cosas. Otra estrategia, ¿cierto?, tiene que ver
con la efectiva utilización de las habilidades comunicacionales, como la escucha activa, como la asertividad y la empatía en nuestras interacciones comunicacionales cotidianas. Las habilidades comunicacionales se refieren a la capacidad para enviar, recibir, elaborar y emitir información, ideas, opiniones y actitudes de primera calidad orientada hacia objetivos personales y objetivos organizacionales. ¿Cómo podemos mejorar nuestra comunicación no verbal? Si ustedes me permiten, si ustedes asumen el desafío de mejorar su comunicación, creo que esta es la tarea principal, acá donde efectivamente hay un mayor rango de mejora. La mayoría de los cursos de comunicación se enfocan en lo verbal y en lo paraverbal. Y hay mucha información al respecto, pero hay poca información de cómo podríamos mejorar la comunicación no verbal. Bueno, hay que decir que hay que entender estos tres componentes de la comunicación y a partir de eso asumir este desafío, porque la comunicación no verbal, como veíamos, representa más de la mitad de la comunicación, por tanto mejorarla es una tarea urgente, ¿ya? Esas personas que nosotros vemos en la fotografía no están posando, pero nos están dando información. La señorita nos dice algo y el caballero nos dice otra cosa, ¿no? Nos están comunicando algo. Y si esa persona dijera así, no, estoy bien, no le creeríamos, ¿no? No sería coherente su lenguaje no verbal con el lenguaje verbal. Y eso es lo que genera descrédito, baja credibilidad, desconfianza. Cuando miramos a este señor tiene una mirada optimista, ¿cierto? Está alegre. Lo que nos diga probablemente le vamos a creer. Si nos dice que está triste, no le vamos a creer, porque le vamos a ver la cara y vamos a ver que efectivamente no está triste, ¿no? Este otro señor, si nos dice que está preocupado, que está urgido, le vamos a creer, pues. Le vamos a creer porque tiene cara de preocupado, tiene un gesto que realmente representa eso. Así como esta señora, ¿cierto?, nos muestra una profunda congoja y pena. ¿Ya? Y si nos dice que está alegre, nosotros no les vamos a creer. Y por último, esta señora, ¿cierto?, que está ahí con su cámara fotográfica, fotografiando la vida, nos muestra que está feliz, que está contenta. Estas fotografías que yo les muestro ahí son estados de ánimo. Si nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cómo mejoramos nuestra comunicación no verbal? Tiene que ver con reconocer nuestros estados de ánimo, comunicar desde nuestros estados de ánimo. Lamentablemente, cuando nosotros queremos comunicarnos socialmente en nuestra organización, ejerciendo nuestros roles de liderazgo, tenemos que comunicarnos desde un estado de ánimo positivo. Entonces ahí tenemos algunas tareas que desarrollar, ¿no? Hay que considerar que la credibilidad, o sea, este resultado estratégico de la comunicación pasa necesariamente por la forma en que nos comunicamos no verbalmente, por la importancia que ya veíamos que tiene esta dimensión en los mensajes que nosotros estamos emitiendo. Planificar nuestra comunicación en el corto, mediano y largo plazo, evidentemente que nos permite, ¿cierto?, mejorar nuestra comunicación a través de este proceso de toma de conciencia, de estos componentes no verbales, de estos componentes paraverbales, ¿ya? El código no verbal es muy importante. Nosotros, por ejemplo, estamos en esta sesión, en esta escuela, y estamos en una universidad que es la Universidad Viña del Mar, ¿no? Por ejemplo, yo me preparé para eso, para dar una clase en una universidad. ¿Ya? Y no hay un código escrito de vestuario, pero uno sabe que va a una clase, ¿cierto? Y tiene que ir vestido de tal forma. Y, por ejemplo, cuando estaba comunicado desde mi casa, podría haber estado perfectamente con shorts o con pijama. Es más, me podría haber comunicado desde mi cama, sentadito ahí.
Pero no, pues, hay un código no verbal que claramente establece una forma no verbal para establecer esa comunicación. ¿Mm? Entonces, son elementos que son de planificación. Son de planificación. Preparar, ¿no es cierto? Ese elemento nosotros, yo puedo preparar la camisa que me voy a poner, la corbata que me voy a poner, que combine con la camisa. Esas cosas me las enseñó mi señora, ¿ya? Pero yo las aprendí. Me dijo, no pueden andar con una camisa y una corbata. Tienen que comunicarse entre ellas, porque si no se ve raro. No se ve, entre comillas, bonito. En lo personal, trabajar en nuestro propio equilibrio emocional, lo que les decía antes. Generar estrategias personales para subir nuestro estado de ánimo, reconocer nuestro estado de ánimo, responder la pregunta, bueno, ¿cómo estoy? Cuando estamos en la mañana frente al espejo, preguntarnos cómo estamos, pues. Y si tenemos que tener comunicación institucional, ¿no? Si tenemos que ir a subirle en ánimo a otras personas, y nosotros estamos depresivos, que es completamente legítimo que así sea, tenemos que buscar estrategias para subir nuestro estado de ánimo. Todos tenemos un capital social acumulado, todos tenemos recuerdos maravillosos, todos tenemos hijos, nietos, ¿cierto? Amigos entrañables, recuerdos de hace pocas semanas que lo pasamos bien. Bueno, recurramos a eso, ¿ah? Recurramos a nuestros recuerdos, a nuestra historia para subirnos en ánimo, para efectivamente salir de buen ánimo. Y eso es una técnica que cada uno tiene que desarrollar personalmente. Bueno, acá hay una cuestión que también es estructural, igual que el vestuario, que tiene que ver con el sueño reparador. Calidad y cantidad suficiente para un descanso efectivo. Dice que las personas mayores duermen menos, ¿ya? Pero eso no está tan... Hay estudios que lo revelan así, pero hay estudios que revelan todo lo contrario, ¿no? Tiene que ver con cada persona tiene que dormir una cantidad de horas para que efectivamente tenga este sueño reparador. ¿Cómo se comprueba esto? Bueno, cuando usted se levanta adolorido, si tiene algún problema crónico. Por ejemplo, yo tengo un problema en el hombro, tengo artrosis en el hombro y suelo despertar un poco dolorido del hombro, sobre todo si me ha acostado para ese lado, ¿no? Bueno, así que eso yo no lo cuento. Pero si efectivamente tengo todo el cuerpo adolorido, me duele el cuerpo, es porque mi sueño no fue reparador. ¿Y qué está pasando entonces, pues? Bueno, es la cantidad de horas que debo dormir. La verdad es que yo tengo que dormir 7 horas, algunos tienen que dormir 8 horas, algunos tienen que dormir 10 horas. Yo afortunadamente puedo funcionar con 5 horas y media y estoy perfecto. Pero mi señora, la que duerme al lado, tiene que dormir 8 horas al menos. Entonces yo me acuesto después de ella y me levanto antes que ella. Pero no hay problema. Ella tiene que dormir más de lo que yo duermo. No hay, y lo sabemos que es así. Entonces, este sueño reparador implica planificarlo. No llegar y tirarse al sobre como dicen algunos. Aquí tenemos que pensar, tenemos que hacer un corte del día, tenemos que tener un aseo a nuestro sistema respiratorio, sonarnos bien, limpiarnos bien las vías nasales, porque efectivamente tenemos que respirar durante la noche. Y si dejamos de respirar a el sueño o tenemos interrupciones, vamos a empezar a roncar. Hombres y mujeres roncamos en la misma proporción. Aquí no digan aquí que no, los puros hombres roncan, no, hombres y mujeres roncamos y hay factores que efectivamente los van a agudizar, como el sobrepeso, ¿cierto? La obesidad, ¿cierto? Cuestiones que hacen que personas van a roncar más que otras. Bueno, tenemos que buscar la posición en la que no roncamos, pues. Si buscamos la posición en la que no roncamos, vamos a dormir mucho mejor, porque si roncamos, estamos teniendo un suministro de oxígeno menor que el que nuestro cuerpo requiere y vamos a despertar cansados. Entonces, que este descanso sea efectivo. Y es una tarea que tiene cada uno de ustedes para ver cómo lo hace. Prepararse para dormir, hacer algo muy simple, darse 3-4 minutos antes de acostarse, relajar, tomar aire, hacer estos ejercicios de elongación que le ha enseñado, que nos han enseñado en la pauta saludable,
elongar, que nuestros músculos estén lo más relajados posible al momento de acostarnos, dentro de nuestras posibilidades. ¿Ya? Cada uno desde sus capacidades y posibilidades. Pero no llegar y tirarse a la cama, ¿no? Porque esa cuestión despertamos contracturados. Asegurarse de salir realmente despierto desde la casa. Montones de personas que se duchan en la mañana, pero salen durmiendo de sus casas. No han asumido que despertaron. Y despertar requiere el mismo proceso que acostarse. Tomar conciencia que estamos despiertos. Y aquí, bueno, yo en lo personal, hace algunos años, adopté un reactivador neuronal que es muy barato, que es el agua fría. El agua fría. Agüita fría en la cara, si pueden más, mejor. Si se pueden llegar a duchar con agua fría, espectacular, porque van a salir completamente despiertos de sus casas. Y además, se van a proteger del medio ambiente porque van a tener una temperatura más baja, ¿cierto? Y van a estar menos expuestos a enfermedades como los resfríos, porque su propio cuerpo, su propia temperatura los va a proteger. Entonces, salir despiertos de la casa, no salir como zombies, ¿ya? Y en lo social, desarrollar la inteligencia emocional, es decir, que nuestras emociones no nos traicionen, que la rabia, ¿cierto?, no nos inunde, ¿cierto? Y aprender a gestionar nuestras emociones. Insisto que la comunicación no verbal es un área que debemos mejorar, que debemos trabajar para hacer comunicantes más eficientes. La comunicación paraverbal o paralingüística abarca todos los aspectos que están relacionados, ¿cierto?, con el lenguaje, pero que no forman parte de las palabras, sino que se relacionan directamente con el uso que le damos a nuestra voz. El lenguaje paraverbal se refiere al cómo se dicen las cosas en lugar de lo que se está diciendo. Por ejemplo, el volumen de la voz, ¿ya?, la velocidad o el tono son aspectos que no alteran el mensaje verbal, pero que afectan directamente el significado, ¿cierto?, del mensaje y cómo éste va a ser percibido o recepcionado por el receptor. Entonces, no es lo mismo, ¿cierto?, decir no. No, son la misma palabra, pero pueden tener significados completamente distintos. La misma palabra con un volumen, un tono y una velocidad distinta van a entregar otro mensaje que puede ser diametralmente distinto. Debemos tener presente que la entrega de un mensaje es tan importante el que se dice como la forma en que lo estamos diciendo, ya que esto último va a determinar de mayor manera, ya como el 7% versus el 38%, la percepción en el receptor. Entonces, cuando esta persona nos dice que se siente bien, que está muy bien, su lenguaje paraverbal no es coherente y por tanto esa persona es menos creíble. Yo les dejé por ahí una lámina con algunos consejos que tienen que ver con lo que van a ver también el jueves de oratoria, pero cuestiones que tienen que ver con cómo usamos nuestra voz en forma más adecuada. ¿Cómo podemos mejorar nuestra comunicación verbal? Bueno, como ya hemos señalado en esta exposición, practicando las llamadas habilidades comunicacionales, ¿ya? Acá vamos a revisar el respeto, la escucha y la empatía. Ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente perdimos unos minutos en este retraso, pero es necesario que estudien por su cuenta la concreción, la inmediatez y la asertividad, ¿ya? En lo que respecta al respeto, la habilidad comunicacional del respeto, nosotros podemos decir que el respeto, ¿cierto?, es la aceptación de la singularidad
de las otras personas. Todos somos seres únicos e irrepetibles. La comunicación es una relación que se da entre personas, por tanto, una comunicación efectiva se basa en el reconocimiento de la individualidad de cada ser humano y, por tanto, por ende, la aceptación que se merecen las particularidades y los ritmos de cada persona. Todas las personas somos distintas, ¿ya? Y tenemos que aceptarlo. Y tenemos que aceptarlo. Ya, entonces, esa cuestión nos cuesta porque hay gente que nos irrita. O sea, seamos honestos, hay gente que nos cae mal. Pero yo les comento, yo llevo practicando el respeto en mi vida de hace aproximadamente 20 años. No, me falta para los 20 años. Estoy sacando mal el cálculo. ¿Ah? Pero voy cerca de los 20 años. Llevo 17, 18 años practicando esta técnica y la verdad es que mi vida es muy pacífica. Me cuesta todos los días. No es una cuestión que lo tenga superado porque sigo teniendo este poco respeto que me inunda algunas veces, pero aceptar que el otro es distinto, aceptar que tiene el derecho de ser distinto, nos ayuda. Porque eso no lo podemos cambiar. Esa persona es como es y nosotros somos como nosotros. Nosotros podemos cambiar, esa persona puede cambiar, pero yo no lo voy a cambiar necesariamente. Puedo contribuir al cambio, pero no es mi responsabilidad, no es mi capacidad. Ni siquiera lo podemos hacer con nuestros hijos. Yo tengo una hija de 14 años que va a cumplir 15 en unas semanas más. Y la he educado en el respeto desde que nació. Y no me ha ido tan bien como a mí me hubiese gustado. Me gustaría que fuese mucho más respetuoso de lo que es. Pero bueno, es otra persona distinta a mí, tiene que darse los porrazos que yo me di probablemente para poder aprender. Entonces el respeto es la base de la comunicación efectiva. Y al igual que las otras habilidades comunicacionales, se debe aplicar sin esperar la reciprocidad de las otras partes, ya que solo somos responsables de nuestra propia comunicación unipersonal, interpersonal. El respeto como habilidad comunicacional es una práctica, por tanto, unidireccional. No podemos esperar que el otro nos respete para nosotros aplicar el respeto. No podemos esperar que el otro nos acepte para nosotros aceptarlo. No podemos esperar que el otro nos entienda para que nosotros hacer el esfuerzo por entenderlo. Es nuestra tarea. Y créanme, que eso efectivamente no solamente mejora su comunicación interpersonal, mejora nuestra vida, porque nos hacemos seres menos prejuiciosos. Nos vamos quitando, borrando prejuicios que hemos acumulado en nuestra vida. Por tanto, nuestra mochila se va alivianando. Nos enojamos igual, sentimos irritación con alguna persona. Sí, pero es menos que antes. Y eso quiere decir que estamos avanzando. Y eso quiere decir que estamos avanzando. Estamos madurando, estamos creciendo como personas. Segunda habilidad comunicacional que es necesario practicar, mejorar todos los días, la escucha activa. Es la habilidad para prestar atención, escuchar con interés, con interés a la persona que nos está comunicando. Es una habilidad que es más entre dos personas, ¿cierto? También puede ser grupal. Y para eso necesitamos comprender lo que está planteando y contrapreguntar cuando no entendemos. Volvemos a lo que hablábamos al principio, contrapreguntar cuando no entendemos, pero tenemos que darnos cuenta que no entendemos, ¿ya? Entonces, la comprensión implica una respuesta a nivel cerebral, por tanto, una operación que es compleja. Ocupar nuestro cerebro para procesar lo que nos están diciendo, no escuchar lo que queremos escuchar. Y ese es el desafío de la escucha activa. Nosotros tendemos a escuchar lo que queremos escuchar. Tenemos que escuchar realmente a la persona. ¿Estoy entendiendo lo que está diciendo? Y sigo escuchando. Luego que tengo una idea, ahí le contrapregunto. Como una técnica, conviene hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que quiere decir esta persona? Si no comprendemos,
preguntar en forma breve, hasta tener una respuesta a la pregunta, y en ese momento compartirlo con la otra persona. Le pregunto, proceso, y luego, con un volumen, ciertos aspectos paraverbales que están implícitos acá, con un tono de voz suave, evitando que se produzca la profecía autocumplida. Yo le digo lo que yo creo, ¿cierto? En donde la otra persona, a partir de la profecía autocumplida, puede ratificar lo que yo le estoy diciendo. Entonces, tú tienes un problema psicológico. No tiene nada que ver con eso, pero yo entendí eso, y la otra persona, como ve tan seguro, me dice, sí, eso es. Entonces ahí se produce la profecía autocumplida. Me ratifican lo que yo creo, pero como no estoy escuchando, no sé lo que le pasa a esa persona. Y muchas veces, lamentablemente, cuando tenemos capacidad de convicción, convencemos a la otra persona que tiene este problema. Créame, a mí cuando practicaba esto me pasó muchas veces. Yo puedo ser muy convincente cuando quiero, entonces lo convencía de que, y mi diagnóstico estaba completamente errado, pues. Porque para hacerlo rápido, ya, entonces a ti te pasa esto. Y no era eso. Eso era lo que yo quería escuchar. Escuchar implica preguntarse, implica dejar abierta la comunicación y no cerrarla en el momento oportuno. Y para eso podemos seguir algunos consejos. Y hay elementos que nosotros tenemos que evitar en la escucha activa. No interrumpir al que está hablando, dejarlo que se exprese. Pues no vamos a estar ahí frente al teléfono, ¿cierto? No habla nomás, yo te estoy escuchando. No habla nomás. Nosotros podemos comunicar, lo hacemos con la misma parte del cerebro, entonces no podemos comunicar con una persona en forma directa y con otra por el celular. Creo que los jóvenes que son nativos de esto lo pueden hacer. Hay algunos estudios que revelan eso. Pero nosotros, los que no somos nativos, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Podemos prestar atención, porque estamos usando lo mismo, al teléfono o a la otra persona, pero no a las dos cosas. Sí pueden algunos usar otras partes del cerebro, porque la parte motriz podríamos estar tejiendo y escuchándolo, pero estamos usando dos partes distintas del cerebro. Pero el teléfono y la escucha ocupan la misma parte, así que es muy difícil que podamos bipartir esa parte, como dicen los informáticos. No interrumpir al que hable, no juzgarlo, tiene que ver con el respeto. Tiene que ver con el respeto, aceptar que esa persona es distinta. No juzgarla. No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. Pues. Esperemos que esto se cierre para poder dar la respuesta. No contar nuestra historia cuando el otro lo que necesita es hablar. Mira, a mí pasa algo parecido, yo creo que... Entonces, ahí hay que ser cautas. No contraargumentar. Por ejemplo, el otro dice, me siento mal, y nosotros respondemos, yo también me siento mal. Es más, me siento peor que tú. No estábamos escuchando. ¿Ya? Y evitar a toda costa el síndrome del experto, el que se la sabe toda. Evitar el síndrome del experto. Escuchar, sin duda que es una cuestión difícil de aprender porque nos enseñó la sociedad a no escuchar. ¿Ya? La sociedad nos forma de tal forma que vamos tapando nuestros oídos, vamos interrumpiendo el tránsito hasta hacia nuestro cerebro. Y eso tenemos que recuperarlo. Tenemos que trabajarlo y podremos ser personas que aplican esta técnica, esta habilidad de escuchar en forma intensa, ¿cierto? De escuchar en forma activa. Estamos un poco atrasados, yo sé que nos interrumpimos, espero terminar de aquí a 6 minutos más, para no atrasar tanto el curso, pero tenemos esta habilidad que es importante mencionarla, no vamos a profundizarla mucho en razón del tiempo, pero es la habilidad de la empatía. ¿Ya? Mucho se habla de la empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, de la otra persona, pero la verdad es que hay mucho discurso y poca acción. Para ser empáticos, para aplicar la empatía, hay que haber pasado la asignatura del respeto
y de la escucha activa. Si una persona no sabe escuchar, le va a costar ser empática, porque no va a comprender lo que le pasa a la otra persona, ¿ya? Porque tenemos digamos, el espejismo de que la empatía es solamente una cuestión de sentimiento. No, pues, no es solamente sentimiento, es de sentimiento y de comprensión. Hay un aspecto cognitivo y un aspecto afectivo. Entonces nos quedamos en la parte afectiva, ¿no? Le damos, acompañamos en el sentimiento de verdad, genuinamente, nos sentimos mal por la otra persona, pero no sabemos por qué la otra persona se siente mal. Los niños son empáticos naturalmente. Si hay un niño llorando, se pone a llorar, porque actúa nuestro sistema nervioso. Nosotros tenemos neuronas de espejo. Tenemos un conjunto de neuronas, espejos que reflejan la conducta de otras personas. Por tanto, no nos cuesta ser empáticos. Lo que pasa es que las fuimos bloqueando esas neuronas en el desarrollo de nuestra vida, ¿ya? Y terminamos siendo empáticos, pero en términos afectivos, pero no en términos cognitivos. Entender el proceso que está viviendo la otra persona, entender qué está pasando en la cabeza de esa persona para de verdad entender por qué se siente así, y no solamente llegar al final del cuento del cómo se siente nomás. El empático logra responderse el por qué se siente así, porque lo otro es ser solidario, y somos solidarios, pues, de verdad, con el que se siente mal, pero no somos empáticos, porque nos hacemos la pregunta por qué se siente así, porque si yo me hago esa pregunta, mi respuesta va a ser desde ese punto de vista, y no del sentimiento. No le vamos a dar solamente, tome, aquí tiene un vasito de agua, y le vamos a dar una palma en la espalda, que son muy importantes, pero que efectivamente no nos transforma en personas empáticas. Entonces es la capacidad para comprender y experimentar los sentimientos y emociones de las otras personas, basada en el reconocimiento del otro como un similar, respeto, siendo crucial en las formas de comunicación más desarrolladas. La empatía implica una comunicación de un nivel más desarrollado, ¿ya? La empatía se reconocen dos componentes que yo les mencionaba: el cognitivo, que está relacionado con la capacidad de abstraer los procesos mentales de la otra persona, y el emocional, que sería la reacción ante el estado emocional de la otra persona, ¿ya? Entonces tenemos que preguntarnos en términos cognitivos, en términos de lo que está pasando en la cabeza de la otra persona, en el razonamiento que está teniendo la otra persona para llevarlo al sentimiento que está sintiendo esa persona. Nosotros vemos el sentimiento, ¿cierto? Pero la empatía no es responder al sentimiento, porque esa es una empatía, o podríamos denominarla una pseudoempatía. La empatía es preguntarnos por qué esa persona está actuando de esa forma y desde ahí responder. La sola observación o la imaginación de otra persona en un estado emocional particular activa de forma automática una representación cerebral de ese estado en el observador, ¿cierto? Con una respuesta fisiológica asociada. Eso determina cuán empáticos somos. Yo, por ejemplo, he practicado la empatía, no soy tan empático como me gustaría ser, pero por ejemplo yo no puedo ver esos memes donde la gente se cae. Y que todos se ríen, y yo la verdad es que lo sufro, veo esos memes donde la gente se va cayendo, y yo siento el dolor de esa persona porque tengo una respuesta emocional frente a eso, a lo que está pensando esa persona en ese momento, porque yo pienso cuando uno se cae le duele, ¿no? Y no es chistoso, es todo lo contrario. ¿Y qué hacemos? Nos reímos. Y eso revela la baja capacidad empática que tiene nuestra sociedad. Transformamos en meme el dolor ajeno. Y no lo sentimos. Tenemos múltiples ejemplos: esta gente que saca fotos en los incendios, esta gente que hace cuestiones que digo, ¿qué está pasando en la cabeza de esa persona? Bueno, efectivamente es personas que han bloqueado completamente su neurona de espejo, y por eso tienen esta incapacidad de aplicar la empatía. Es un camino que implica, insisto, pasar
por practicar estas habilidades de entrada, la más básica del respeto. Insisto, si ustedes son capaces de ser personas más respetuosas, van a vivir mejor. Si son capaces de practicar la escucha activa, van a entender mejor a las otras personas, y efectivamente, si son capaces de ser empáticos, van a responder mejor a las otras personas. Son 3 niveles a los que podemos efectivamente aspirar practicando. ¿Ya? No es una respuesta inmediata, no es un impacto de un día para otro, pero ustedes pueden ver en el tiempo que van sucediéndose cambios. Finalmente, para ir cerrando esto, yo les voy a dejar algún par de conceptos relacionados con cómo preparar un discurso, una presentación, que lo van a ver en el taller, pero les dejo algunos contenidos para que efectivamente vamos alineando las cuestiones que hemos revisado hoy día. Cuando nosotros hablamos de un discurso, hablamos, ¿cierto?, de un mensaje que es transmitido de manera oral, mediante palabras, para llegar al máximo número de oyentes, ¿cierto?, el auditorio, ¿cierto?, que se reduce a hablar en público, exponiendo, hay un error en mi presentación que dice exponiéndose, no, dice exponiendo un tema, ¿ya? La preparación del discurso, por tanto, se va a volver en una tarea que es fundamental, y no solo considerar los aspectos verbales, el que se va a decir, sino también cómo lo vamos a decir, los aspectos paraverbales, y tomar conciencia de los aspectos no verbales que estarán en juego, especialmente los que están relacionados con el lugar y el estado de ánimo. 2 cuestiones que son fundamentales para un discurso. El lugar, considerar el clima, el vestuario. No es lo mismo la asamblea, por ejemplo, que el aniversario, que puede ser en el mismo lugar. Entonces ahí tiene que ver con el clima del lugar donde nosotros vamos a hablar. Bueno, el vestuario es una cuestión que nosotros nos refleja como personas. Por ejemplo, nuestros adolescentes se visten de negro, ¿no? Y no es por moda, es porque se sienten así, se sienten oscuros, se sienten depresivos. El mundo no nos comprende. Entonces, la forma en que nos vestimos refleja lo que nosotros estamos proyectando, y muchas veces, como no lo consideramos, y los ponemos en la primera pilcha que encontramos, damos mensajes que son contrarios a lo que nosotros queremos efectivamente exponer, presentar. Entonces son cuestiones que tenemos que pensar, ¿cierto?, que tienen que ver con la planificación del discurso y efectivamente el estado de ánimo. Evaluando, como ya decíamos, nuestro propio estado de ánimo y el del auditorio también. Porque claro, yo puedo llegar con un discurso preparado, mi idea es que lo pasemos fabuloso en el discurso, con mi discurso, pero resulta que están todos tristes, pues. Entonces hay que evaluar mi estado de ánimo, evaluar el estado de ánimo del auditorio, de los que van a escuchar el discurso, y ahí generar los ajustes que sean necesarios para que sea coherente. ¿Cuáles son los 5 pasos para preparar un discurso? Bueno, el tema del discurso, debemos tener claro, ¿cierto?, de qué vamos a hablar, ¿cierto?, de un tema que conocemos o que estamos estudiando, que tenemos soltura para hacerlo, considerando especialmente el interés de la audiencia por esta temática. Y por tanto tenemos que adaptar el discurso al grupo al que le vamos a hablar, ¿ya? Vamos a adaptarlo a lo que esas personas pueden comprender, y no voy a mostrar lo sabio que soy, utilizando conceptos muy elevados, ¿cierto?, que nadie lo entiende, sino todo lo contrario, demuestro mi capacidad adaptándome a las capacidades de las personas que van a escuchar este discurso. Segundo tema, definir con claridad el objetivo del discurso. Responder la pregunta de para qué se realiza el discurso. Y establecer si el objetivo apunta a informar, apunta a persuadir o solo a entretener. Y eso determina la forma en que se escribe el discurso. Claridad en el objetivo. ¿Para qué vamos a hablar? En general tenemos estos 3 tipos de discurso: persuadir, informar, entretener. Y de ahí claramente decir, lo que quiero informar es esto. Lo que quiero convencer es esto. Lo que quiero es que la gente se entretenga con esto otro. La estructura del discurso, tener claro cuál es la estructura del discurso. El discurso debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre.
o un final. Y se debe pensar en cómo se va a desarrollar cada una de estas etapas. Inicio, desarrollo y cierre o final del discurso. El esquema del discurso. Otro elemento importante en estos 5 pasos para preparar el discurso. Se debe realizar un esquema con la presentación que determine el orden cronológico de este discurso. Además, esto ayuda a bajar la presión, ya que permite memorizar el discurso. Ojo, no es una buena idea de por sí aprenderse el discurso de memoria, porque si se nos olvida una frase, una palabra, se nos cae todo el discurso. La estructura que va antes, que va después, los conceptos, ¿ya?, que nosotros hemos escrito, que hemos estudiado, pero sabemos de qué tenemos que hablar. Esto va antes, esto va después. Esto va antes, esto va después. Eso es el esquema del discurso. Y finalmente, bueno, practicar. ¿Ah? Sobre todo el esquema, para tener claro cuál es la secuencia del discurso. Sobre todo el esquema. Muchas personas, ustedes verán que escriben su discurso en un papel como este, en un post-it, empiezan a escribir, y lo escriben ahí en una hojita, y después van, tocan la hojita, y eso les sirve. ¿Qué hicieron esas personas? Hicieron el esquema del discurso. Eso hicieron. Teniendo claro que el discurso tiene estas 3 etapas: inicio, desarrollo y cierre. Entonces miremos, para cerrar ya esta parte, estas 3 etapas. La etapa de inicio, ¿cierto? Acá se presenta el objetivo del discurso. Debe ser interesante, ¿no? Aquí hay que ser motivador, y generalmente no dura más de 1 minuto. Debe ser interesante, valga la redundancia, y cautivador para captar el interés de la audiencia. Aquí se trata de captar, hoy día, socias, socios, vecinos, vecinas. Voy a hablar de la importancia, sobre todo para los varones, que se hagan, ¿cierto?, el antígeno prostático. O sea, que vayan al urólogo. Prevención de uno de los cánceres más que mayor frecuencia tiene en los hombres mayores de 40 años en Chile, el cáncer a la próstata. Tengo que hacerlo clarito, es un discurso orientado hacia informar o persuadir, porque a lo mejor tengo puros socios que no quieren hacerlo. Luego viene la etapa de desarrollo, en la parte más larga del discurso, en donde se expone el desarrollo del objetivo, y acá se recomienda que no sean más de 2 ideas para darle tiempo suficiente a su desarrollo, y utilizar un lenguaje claro y sencillo, y se pueden utilizar apoyos visuales, si es que tenemos, ¿cierto?, lámina, si tenemos un PowerPoint, ¿cierto?, o entradas creativas, entretenidas, graficar con nuestra voz alguna cuestión para que efectivamente se llame la atención, se haga un golpe en el discurso. Y eso lo que permite es mantener la atención de nuestra audiencia. Bueno, y al final del discurso, el cierre del discurso, hay que entender que esto es lo que más va a recordar el auditorio. Se puede hacer un resumen, contar una historia personal relacionada con el tema, que sea breve, evidentemente, o decir una frase célebre que se vincule con el tema tratado, con energía y con seguridad. Aquí es importante decirle, todos vimos cómo don Juanito, ¿cierto?, vivió esto del cáncer de la próstata porque no se hizo el examen a tiempo, así que yo lo invito mañana a ir al Cefam a hacerse el examen. Entonces, la gente se recuerda de lo último que hablamos. Tiene que ser motivador, tiene que ser potente, porque efectivamente eso ayuda a que el objetivo del discurso se cumpla. Hay muchas personas que cierran su discurso con un tema completamente ajeno al discurso. Y la gente se acuerda de eso, pero no se acuerda del discurso. Tiene que ser coherente con el texto que hemos trabajado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. No cae en la situación de caer bien. Todos van a quedar. Voy a contar un chiste. Todos se recuerdan del chiste, pero nadie se acuerda de cuál era el tema del discurso. Entonces, si vamos a hacer un chiste, tiene que ser coherente con el tema que se ha tratado en este discurso.
Esto lo van a seguir trabajando el próximo jueves en la clase que van a tener de oratoria. Así es que yo voy a llegar hasta acá, me pasé varios minutos, lo siento, pero con esto de la interrupción del internet, y no sé por qué, porque la mañana estuvimos súper a la hora, así que yo les pido disculpas a los organizadores que nos pasamos un poco, nadie me interrumpió también, siempre me dicen, profe, le quedan 5 minutos, así que yo seguí hasta el final, les dejo esto, pero esto ya más para el jueves, no es para ahora, pero se los dejo ahí como un anticipo, ¿cierto?, de lo que lo que van a ver el día jueves. Así que ahí se los dejo. Le agradezco a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, su atención, ¿cierto? Yo afortunadamente vi muchas cámaras prendidas, ¿cierto? Veía el feedback de la sesión, así que espero que le haya gustado. A mí este es un tema que me apasiona mucho, que me gusta mucho discutirlo y conversarlo, así que espero que lo hayan podido disfrutar tanto como lo disfruté yo, y nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan un muy buen resto de jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Pasar a la